¿Cómo están amigos? Hoy les traigo los nuevos capítulos de La venganza del sabueso del clan de la espada. Existen 3 diferentes nombres en Baskerville. El nombre dado a aquellos de la casa Branch, Van. El nombre dado para los nombres de la casa principal, Lee. Y aunque no es tan usado en Baskerville ya que la mayoría son hombres, hay un nombre dado para las mujeres de la casa principal. La. El nombre de la niña era Pomeranian en la Baskerville. Bichir estaba seguro de que no había muchas personas con ese nombre en su clan, y Aitien le preguntaba si el símbolo que llevaba Pomeranian no era símbolo de su clan. Bichir lo sujeta y no podía creer lo que veía. Era una foto de Pomeranian con Hugo Le Baskerville, no sabía por qué estaba en esa foto. Entonces le pregunta quiénes eran las personas en la foto, y cómo estaban relacionadas con ella. Pero Aitien le preguntaba si esperaba que la niña le responda cuando preguntaba de esa manera, debía preguntarle cosas con una sonrisa. Bichir pensaba que Aitien tenía razón, pero no pudo contener sus emociones por lo asombrado que estaba, la niña no había hecho nada malo. Entonces le vuelve a preguntar por las personas en la foto, pero esta vez con una sonrisa, como se lo dijo Aitien. En eso Aitien le preguntaba si su esclavo podía sonreír. Pomeranian le dice que es su madre y sus abuelos. Al escuchar que Hugo era su abuelo, pensaba que lo que dijo el mayordomo Barrymore podría ser verdad. Este le decía que el líder del clan solía tener una personalidad amable y agradable. Había amado mucho a su primera esposa, la señora Roxana. Sin embargo, su esposa había muerto a causa de una enfermedad, pero esa no fue la razón por la cual la personalidad de Hugo cambió. Se creó el único linaje entre el jefe del clan y la señora Roxana. La señorita Penélope fue secuestrada por los bárbaros, ese había sido el punto de quiebre. Hugo se movió rápidamente para encontrar a la señorita Penélope. Debido a esto, solicitó al emperador que lo trasladaran a la frontera, y el clan Baskerville que solía estar en el archipiélago fue trasladado a la montaña Rojo y Negro, donde los bárbaros se escondían. Pero no importó cuántos perros de caza envió, nunca pudo encontrar rastros de la señorita Penélope. Conforme pasó el tiempo, sin poder siquiera confirmar la vida o la muerte de la señorita Penélope, Hugo terminó así. Después de ese incidente, el enojo de Hugo contra los bárbaros pasó el límite y se convirtió en una fría y calculadora máquina de matar que vivía solo para destruir bárbaros y criaturas demoníacas. Bichir había ignorado la historia por lo absurda que era, pero delante de él había una prueba de que era real. Penélope, la hija de Roxana, la única mujer que Hugo amó, y la hija de Penélope, Pomeranian. Si las suposiciones de Bichir son correctas, la niña era la nieta de Hugo. Si Hugo, que actualmente trata a sus propios hijos como herramientas y aún tiene rencor hacia los bárbaros, si viera a su nieta, que tiene una parte de sangre bárbara, se preguntaba qué expresión pondría. Poniendo su mano en la cabeza de Pomeranian, le decía que la tribu Rococo no la trató muy bien, y le pide que vaya con él. Pomeranian le decía que su cabello y ojos eran los mismos que su madre. Bichir le decía que los perros de Baskerville eran muy similares, y probablemente debería llamarlo tío. Pomeranian termina llamándolo tío, en eso ve una flor detrás junto a unas rocas reunidas, recuerda que su madre le decía que, si alguna vez conoce a alguien con ojos rojos, tiene que seguir a esa persona. Entonces le dice a Bichir que irá con él. Ese fue el momento en el que 2 perros, que se habían convertido en perros callejeros del clan espadachín de sangre y hierro, se encontraron por un giro del destino. Un tiempo después, Pomeranian le preguntaba a dónde iba, Bichir le dice que su tío tiene que ir a una reunión, la líder de la tribu lo había llamado. Pero Pomeranian le pide que la lleve con él. Bichir se preguntaba si ella tenía miedo de quedarse sola, era bueno que le tenga confianza, pero cuidar a un niño era mucho más cansado de lo que había pensado. Pero no lo podía evitar. Pomeranian no podía crecer en ese lugar, un lugar apartado de los ojos de Hugo, necesitaba criarla en un lugar donde pueda enseñarle la cultura imperial. Pensaba en pedirle ayuda a Chihuahua con esto, tendría que dejar el bosque e ir a la ciudad. Más adelante, la líder de tribu preguntaba si había una plaga en el bosque, les decía que la temporada de lluvias llegaría pronto, eso sería un problema, si la plaga continúa durante la temporada de lluvias habría más daños. El chamán de la tribu le decía que no era una plaga,
sino una maldición, podían arreglarlo si rompían la maldición. Era el momento de sacrificar una gran ofrenda. Aidien le decía que no había forma de que sea una maldición, debían dejar el pueblo y moverse a otro lugar. Pero los ancianos decían que no podían abandonar el lugar sagrado en el que estaban enterrados los restos de sus antepasados, moverse a otro lugar no era una opción para ellos. Era la tierra donde vivieron por los últimos 200 años. Pero los jóvenes le preguntaban qué harían si la plaga viene a su pueblo y mata a los niños. ¿Quién continuaría con su legado? Las semillas del futuro podrían desaparecer al intentar preservar los restos de sus antepasados. Al no ponerse de acuerdo, le pedían a la líder que tome una decisión. Muerte Roja fue tan mortal como la peste negra, la cual causó daños irreversibles al imperio en el pasado. Esta terrible plaga se extendió rápidamente y llegó incluso a los territorios del imperio. La razón por la cual el imperio pudo estar a salvo fue porque Camus del clan Morgue creó un muro de fuego para detener su propagación. Y la Santa Dolores, enviada por el divino clan sagrado Cubadis, usó su poder sagrado anormalmente fuerte para eliminar la plaga. Pero la cura solo estaba en el imperio, y la mayoría de bárbaros que vivían en el bosque y la montaña rojo y negro murieron. Esto resultó favorable para el clan Baskerville, tan pronto como desaparecieron los clanes bárbaros, que desempeñaban un papel vital en el ecosistema del bosque. Las criaturas demoníacas de mejor rango se proliferaron en cantidades más allá de lo que antes era posible, provocando una ola monstruosa que provocó muchas bajas civiles. El imperio le pidió al clan Baskerville, el cual protegía la frontera, que comenzara a subyugar a estos monstruos. Al final, el clan Baskerville logró proteger la frontera, y la influencia política de Hugo creció rápidamente. Pero en esta vida, Hugo no se ganaría tal influencia. En eso Bichir levanta la mano y le dice a la líder que conoce una manera de detener la muerte roja. Más tarde, estaban mojando a los goblins, y estos se infectaban con la muerte roja. Y luego eran quemados. Aidien le decían que todos los goblins que se mojaron en el agua se contagiaron. Todo ocurría como Bichir se los había dicho. Bichir le decía que el agua infectada era la causa más grande de infección, pero no debería haber problemas si el agua era hervida. Aidien estaba viendo a otros 3 goblins, los cuales después los mojaría con agua hervida. El goblin termina muriendo, lo que había asustado a Aidien, pero Bichir le dice que primero tiene que esperar a que el agua se enfríe. Al mojar a los otros 2 con el agua hervida, estos no se contagiaron, habían encontrado una manera de superar la muerte roja, ahora podrían evitar enfermar simplemente hirviendo el agua antes de beberla. La líder les decía que hicieron un buen trabajo, y le agradece a Bichir, ahora ya podía ver la solución a ese peligro. Bichir le dice que no deben bajar la guardia, no podían dejar que el agua entre a su boca ni toque sus ojos, también podían infectarse a través de la respiración, y les pide que tengan cuidado con la niebla del día siguiente. Por otro lado, Aidien se burlaba del chamán, preguntándose si alguien había dicho que se trataba de una maldición. El chamán le preguntaba a Bichir si pensaba que solo por evitar el agua lo salvaría de la muerte roja, la temporada de lluvias pronto vendría, entonces, ¿cómo evitarían el agua? Los demás pensaban que era verdad, cuando llegase la lluvia los ríos se desbordarían y se volvería todo muy húmedo, definitivamente habría un límite para beber agua hervida y lavarse. Pero Bichir les dice que por eso necesitaban trasladar el pueblo. El viejo chamán le decía que en el consejo de ancianos dijeron que no podían abandonar el lugar donde descansan sus ancestros. Pero Bichir les dice que tiene un método, una forma de mover el pueblo sin salir del territorio. La temporada de lluvias llegó a la montaña rojo y negro, los grandes ríos y torrentes rebeldes convirtieron el lugar en un pantano. Fue una lluvia que ni siquiera los más viejos dentro del bosque profundo habían visto jamás. Y así, todo el bosque terminó sumergido en el agua. Excepto la tribu, estos estaban trabajando levantando escalones de madera. La idea era simple, todos habían construido tiendas en los árboles para que cuando llegue la lluvia no arrase su pueblo. Estos le agradecían a Bichir, ya que gracias a él el pueblo no terminó hundido. Bichir pensaba que era un alivio que hubiese árboles tan altos en ese territorio, con esto podrían aguantar la temporada de lluvias por un tiempo. En eso ve algo en el río, y les pide a los sujetos que tengan cuidado.
Un enorme pez había saltado del río e intentaba devorarlos. Pero Aitién estaba preparada con su arco, el cual termina golpeando al pez gato. Al observarlo, Bichir se preguntaba si eso era un mususú. Aitién le decía que era el tipo que estaba actuando como rey en esta zona durante las últimas décadas. Lo llamaban Kuaa. Este pez estaba golpeando los árboles con su cola. Al ver esto, Bichir decide saltar, ya que se requirió mucho esfuerzo para construir esas tiendas en los árboles. Sacando a Belcebú, decía que le enseñaría una lección. Atacándolo con el manejo de la espada de Baskerville, sexto colmillo. Sexto diente acechante incrustado. Este ataque había logrado que el pez Kuaa se vaya. Los de la tribu estaban contentos al ver que Bichir lo había expulsado, y se preguntaban cuántas veces ya había salvado a su tribu. Y algunos decían que era el héroe de la tribu. Estas palabras habían molestado al chamán, pero había encantado a Aitién, quien pensaba que Bichir hizo un buen trabajo. Más tarde, Aitién y Pomeranian estaban comiendo, y Aitién le decía que su tío era bueno cocinando. Pero Bichir estaba molesto, ya que nunca había invitado a Aitién a su tienda, pero Aitién le decía que pasaba por el lugar y olía delicioso. Pero Bichir no había preparado comida para ella, a lo que Aitién le dice que las cosas de su esclavo también eran suyas. Al observarlos discutir, Pomeranian les decía que se veían como una pareja casada. Esto había alegrado a Aitién, y mientras la abraza le decía que era muy linda. Y Bichir solo se preguntaba en qué momento se volvieron tan cercanas. En eso llega Aún, y Aitién le preguntaba el motivo por el cual estaba en la tienda de Bichir. Aún le dice a Bichir que pensó que podría hacerlo, ya que había salvado a la tribu muchas veces, y le pedía que por favor salve a su hermanita. Un momento después habían llegado a su tienda. Bichir le preguntaba desde cuándo estaba en ese estado. Aún le dice que probablemente desde que fue al pantano para buscar madera para las construcciones. En eso Aitién le dice a Bichir que Aún es una buena persona, y siempre estaba ayudando a la gente, y le preguntaba si había algún método para salvar a su hermanita. En eso llega su abuelo, el chamán. Les decía que la niña iba por ahí sin escuchar a su abuelo, y era una pena que enfermara. Le dice a Aún que todo lo que hace se le devuelve. Esto era lo que pasaba por dejarse manipular por las palabras de un espía imperial. Lo llama bastardo inútil mientras lo golpea. Le dice que no era diferente a su padre y madre. No importaba cuánto hablen, la enfermedad era una maldición de Dios y ofrecer sacrificios era la única respuesta. Ya era suficiente, no debían dejarse engañar por un tipo del imperio, no podían deshonrar a la tribu. Ahora que habían llegado a este punto, estaba seguro que la líder lo aprobaría. Sus palabras habían herido a Aún, pero Bichir le dice que hay una cura para su hermanita. Le pide que desinfecte todos los utensilios que usa con agua hirviendo, después debe quemar Artemisa en una hoguera para ahuyentar a los insectos y murciélagos de la tienda. Podían ganar tiempo creando un entorno para combatir su enfermedad. Limpiándose las lágrimas, Aún le dice que lo hará. Aitién le preguntaba si realmente podría salvarla. Bichir le dice que, sí puede, pero necesitaba su ayuda. Entonces le pide que lo saque de ese lugar inundado. Así, podría obtener una cura para esa enfermedad infecciosa. Aitién le pide que no diga tonterías, incluso si es un miembro reconocido de la tribu. Existían condiciones para salir si era del imperio. Su madre, que es una persona de principios, jamás lo permitiría. Bichir le dice que probablemente su madre con principios quiera darse por vencida con la niña. Pero si mantenía ese secreto de las personas, entonces podría salir sin que nadie se entere. Entonces le pregunta si lo dejará ir. Más tarde Bichir estaba saltando entre los troncos que había en el río. En eso se detiene y preguntaba por qué lo estaba siguiendo. Ya que anteriormente le había permitido salir, pero Aitién le pide que vayan juntos, pero Bichir le dice que era imposible. Tampoco le diría a dónde iría. Entonces Aitién le pregunta por qué se estaba llevando a Pomeranian. Incluso cuando salió esa espada de su mano, o cuando sabía de la muerte roja, nunca le hizo una pregunta. Por eso quería saberlo ahora. Lo supo desde el momento en que se conocieron, el hecho de que vivirá siendo inferior a él por el resto de su vida. Así que lo hizo su esclavo, pero la razón por la que no pudo preguntarle nada fue porque sintió que desaparecería cuando escuchara la respuesta.
Entonces le pide que le responda solo una cosa, le preguntaba si iba a regresar realmente. Ya estaba resignada por la respuesta, pero Bichir le dice que regresará. Aitien se queda sola y espera que Bichir mantenga su promesa. Por otro lado, Chihuahua estaba en su escritorio, no importaba cuánto lo intente, no podía terminar con tanto trabajo. Los días habían sido buenos cuando estaba el vicecónsul, aunque era difícil, era muy divertido. Todavía no podía creer que el vicecónsul esté muerto. Aunque no lo admitiera, lo extrañaba. En eso Bichir le preguntaba si lo había llamado, el susto había hecho que casi le explote el corazón. Entonces Bichir le preguntaba al secretario Chihuahua cómo había estado todo este tiempo. Bueno gente, ahora estamos al día con el manhwa. No se olvide de dar me gusta, comentar y compartir. Gracias por llegar al final del video.